Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela, mira, trayéndote las cosas moleculares que no te esperaba. Corillo, bienvenidos sean a otro episodio. Hoy vamos, ¿verdad?, a someter a un tema que, de las cosas que a mí me gustan, ¿verdad?, en ciencia, tengo que aceptar que la química es una de las cosas que a mí más me fascina. O sea, a mí me encanta la física cuántica y haber, ¿verdad?, tratado de aprenderme más o menos las reglas o las leyes de lo que se sabe y se conoce. Y es un mundo maravilloso, ¿verdad? Casi mágico, podría decir. Pero cuando tú hablas de magia, Corio, cuando tú realmente hablas de cosas que parecen mágicas, que parecen alquimia, que una cosa se transforma en otra, es la química. La verdad es que hay que sumergirnos, Corillo, evaporarnos, cristalizarnos, porque este tema es fascinante. Los cambios moleculares estructurales internos que ocurren en los materiales dependiendo de su estado físico, ¿verdad? En este caso hablaremos de tres de ellos: el sólido, líquido y gas, porque hay más estados de la materia. Pero en este caso, estos tres en específico, hablaremos desde la física y la química, ¿verdad? Con ejemplos cotidianos, ¿verdad? Como siempre tú sabes que yo traigo un poquito de historia y explicaciones tecnológicas que van desde ensamblajes de barcos hasta cohetes espaciales y todas esas cosas, Corillo. Así que agárrate, papá, que lo que viene es fuerte y maravilloso. Pero primero vayan a jaboneradongato.com. Hablando de química y química de la catita hace falta para que se te vayan esos olores a fufu, papá. ¿Verdad? Jaboneradongato.com, Corillo. Jaboneradongato.com, que son los mejores jabones con ingredientes naturales, mira, ricos para tu piel. Ve ahora y mira, y con el código curiosidad, papi, tienen el 10% de descuento. Maravilloso. Así que vamos allá, Corillo. Primero hay que entender que qué pasa dentro de la materia cuando cambia su estado, Corillo. Y esto es bastante mágico, pero esto así, Corillo. Cada material, ¿verdad?, que vemos de nuestro alrededor está hecho de moléculas, ¿verdad? Estas moléculas no están quietas, ¿verdad? Son cositas ahí que están vibrando, girando, se mueven, cambian de posición. Pero su libertad de movimiento cambia según la temperatura y el estado físico. Sí, señora. Corillo, ¿verdad? En los sólidos las moléculas están ordenadas y muy cerca unas de otras, ¿verdad? Usualmente vibrando en posiciones bastante fijas. Pero en líquidos, Corillo, tienen más energía, ¿verdad? Se desordenan ligeramente y pueden moverse una alrededor de otra. Cuando en cambio, ¿verdad?, los gases están tan dispersas, ¿verdad?, y energizadas, que se mueven libremente en todas las direcciones. Y eso hace mucho sentido, ¿verdad?, con la termodinámica, ¿verdad? Mucha energía, hay mucho movimiento. Así que, Corillo, ¿verdad? Qué brutal, qué brutal. Ahora, ¿verdad? Este comportamiento depende de su energía cinética, ¿verdad?, que está directamente relacionada con la temperatura. Ajá. Vamos allá, Corillo, porque cambian de estado a distintas temperaturas. Sí, mi amor, escuchen esto, ¿verdad? Porque no todas las sustancias se derriten o evaporan igual. Y esas son de las cosas que a mí me vuelan la cabeza, ¿verdad? Y voy a poner un par de ejemplos de eso porque es que eso está brutal. Y es que, ¿verdad?, esto depende de la fuerza, ¿verdad?, intermoleculares, de que esa energía que contiene ese material, ¿verdad?, dentro de sus moléculas. Por ejemplo, ¿verdad?, el agua, que siempre es un buen ejemplo para utilizar porque todo el mundo se lo puede imaginar, ¿verdad? Esas formas de enlaces de hidrógeno pues son muy fuertes, así que necesita bastante calor para separarlas. Por eso hierve a 100 grados Celsius, que serían unos 212 grados Fahrenheit. Ese es el punto de ebullición, como se dice, y se congela
a 0 grados Celsius, que serían alrededor de unos 32 grados Fahrenheit. Pero, por ejemplo, tiene otro tipo de gas, ¿verdad? O material como el metano, que me gusta hablar de esto porque, por ejemplo, en Titán, ¿verdad? En la luna más grande de Saturno, pues Titán, hay ríos de metano. Pero ahí están unos grados súper negativos, ¿verdad? Súper fríos. Y ahí es donde el metano se convierte en líquido. Cuando aquí el líquido empieza, ¿verdad? Más o menos después de los 32 grados Fahrenheit. So, es bien loco, ¿verdad? Los diferentes elementos, diferentes cambios moleculares dentro de ellos. O sea que, ¿verdad? Como estaba diciendo, comparando el metano con el agua, pues el metano, ¿verdad? En cambio, tiene fuerzas más débiles llamadas fuerzas de dispersión de Van der Waals, ¿verdad? Por eso se convierte en gas a temperaturas tan frías como 161 grados Celsius, corillo. Tú sabes, miren esto, en donde el agua sería lo más hielo posible, para el metano negativo 161 grados Celsius o negativo 257 Fahrenheit, ya cambia y sería gas. Imagínate, verá, es que eso está brutal, corillo, esto está bien loco. Cada sustancia tiene sus propias características químicas, ¿verdad? Que definen sus puntos de fusión, ebullición y sublimación, corillo. Ahora, algo bien importante, ¿verdad? Que son momentos importantes cuando hablamos de estos cambios, ¿verdad? Calor latente y energía, ¿verdad? Sin cambio de temperatura, ¿verdad? Un detalle que es bastante curioso es que cuando un material cambia de estado, como de sólido a líquido, y su temperatura se mantiene constante, aunque, ¿verdad? Le sigamos aplicando calor, ¿verdad? Esto depende del material. Lo brutal con esto es que hay materiales que no van a cambiar aunque tú le metas mucho calor. Por ejemplo, los mismos metales. Hay metales que expanden o se contraen y hay otros que expanden y se contraen dependiendo cuán caliente es. O sea que hay metales o hay elementos que aguantan mucha temperatura dependiendo qué elemento es, ¿verdad? Porque esa energía no aumenta la temperatura, ¿verdad? Sino que rompe los enlaces intermoleculares. A esta energía se le llama calor latente de fusión, ¿verdad? Para pasar de sólido a líquido. O sea que el calor latente de vaporización para pasar de líquido a gas. Por ejemplo, ¿verdad? El agua necesita 334 joules o julios. Que nada, lo explico ahora, ¿verdad? Por si acaso no saben qué son los julios. Los julios, de manera bien básica, es como la energía que tú necesitas para mover un objeto, ¿verdad? Con la fuerza ¿verdad? Qué sé yo, digamos como que un julio es igual a, ¿verdad? Si tú necesitas un julio de energía para quemar 0.24 calorías o necesitas una caloría, ¿verdad? Para quemar una caloría necesitas 4.18 julios, ¿verdad? Los joules, ¿verdad? Es como la energía, ¿cuántos joules? Se mide esa energía de movimiento, se mide por joules, por julios, básicamente literal es julios. Pero anyway, pues, por ejemplo, ¿verdad? El agua necesita unos 334 joules por gramo para fundirse, ¿verdad? A 0 grados Celsius y 2260 joules por gramo para evaporarse a 100 grados Celsius, ¿verdad? Y tú dirás, ok, pero ¿qué me importa a mí esto de qué es lo que se necesita para evaporar, para fundirlo, ¿verdad? Si es un metal, fundirlo o expandirlo? Pues, corillo, porque esto tiene aplicaciones prácticas, ¿verdad? Como ensamblajes de metales usando la temperatura. Pues no sé si tú sabías, corillo, pero la expansión y contracción de los metales según su temperatura se usa para ensamblar piezas metálicas sin tornillos ni soldadura. Porque puedes, mira, calentarlas, que expandan y después que lo ensambla, dejas que se enfríe o la enfría y entonces se contraen y queda mera apretadito ahí. O sea que este ajuste por contracción, básicamente se calienta la pieza metálica y se expande y se coloca sobre otra pieza y se enfría, como ya les dije. Y esto, ¿verdad? Usado en rotores de turbina, en ejes de barco, en estructura aeronáutica, ¿verdad? En la construcción de puentes se colocan juntas de expansión para que el material pueda alargarse con el calor del día sin deformarse, ¿verdad? Porque sabemos que las temperaturas en materiales, por ejemplo puentes, hay que saber lo que tú estás haciendo porque esa estructura depende, ¿verdad? Ese material, si se calienta o se enfría, puede quebrarse o dañarse, ¿verdad?
¿verdad? El wear and tear, como a veces uno le dice por ahí, pero por el cambio de energía, ¿verdad? Como que ejemplos que yo puedo, ¿verdad? Dar de comportamiento molecular, pues el agua, ¿verdad? A diferencia de casi todos los materiales, el agua se expande al congelarse. ¿Pero por qué? Pues porque sus moléculas, por eso fue que al principio les dije como que los sólidos usualmente están bien apretaditos, bien sólidos y están más densos. En el caso del agua, está bien loco porque ¿verdad? Sus moléculas, su estructura molecular se expande y se convierte en una estructura menos densa. Por eso es que el hielo flota sobre el agua. Tiene 90% de la densidad del agua cuando se enfría, cuando se solidifica. O sea que sus moléculas forman una estructura hexagonal más abierta. Uy, Dios mío. ¡Qué episodiazo! Dios mío, por eso es que el hielo flota, corillo. Sí, señor. ¡Wow! ¡Qué episodiazo, corillo! En verdad, este episodio todavía nos falta más de la mitad del episodio. Está muy bueno ya. Pero hablemos entonces cosas como los metales, ¿verdad? Como el hierro, que cambia su estructura según la temperatura. Escuchen esto, ¿verdad? Estas temperaturas. A 912 grados Celsius pasa de cúbico centrado en cuerpo a cúbico centrado en caras, ¿verdad? Este cambio altera su ductilidad, ¿verdad? Dureza y maleabilidad. O sea que tú tienes que calentar esto sobre 1000 grados, ¿verdad? Por ponerlo así, o alrededor de 2000 grados para poder fundirlo, ¿verdad? O moverlo, lo cual también a veces hay metales que los calienta y al enfriarlo se ponen más duros, ¿verdad? Y esto es fundamental, ¿verdad? Para forjar para cosas o templarla o tratamientos térmicos. Ahora, helio, ¿verdad? Que es un gas. A temperatura cercana al cero absoluto, el helio se convierte en un superfluido. No tiene viscosidad, ¿verdad? Puede subir por las paredes del recipiente, ¿verdad? Un fenómeno cuántico impresionante. Nosotros, ¿verdad? Está una cosita que se llama el Bose-Einstein, el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein. Y básicamente se toman, ¿verdad? Partículas, ¿verdad? Partículas básicas como bosones y se bajan a una temperatura bien grande para, ¿verdad? Una temperatura muy fría para poder ver un conjunto de bosones, de partículas funcionando como un solo ente viscoso, como si puedes ver la función de onda en ellos. Esto es real, esto es de las cosas por las que Einstein se ganó premios y todo eso, ¿verdad? Por el Bose-Einstein, el condensado de Bose-Einstein. Así que, ¿verdad? Algo que es un fenómeno un poquito más para el lado de la física cuántica. Pero es porque también sabemos que el helio, el hidrógeno, ¿verdad? Digamos, y este tipo de material como el hidrógeno y el helio, pues son materiales bastante básicos, de un protón, de dos protones, ¿verdad? En este caso estábamos hablando del helio, ¿verdad? Con dos protones. Depende también de su estructura, ¿verdad? Interna, de estructura interna de los átomos. Ahora, hablemos entonces de la densidad, volumen y temperatura, que hablamos un poquito de eso cuando hablamos del agua, ¿verdad? Cuando se convierte en hielo, que su densidad cambia, se expande, o sea que tiene más volumen, lo cual baja su densidad, pero depende también de esa posición interna, ¿verdad? De la masa y el volumen. Y, ¿verdad? Algo que podemos hablar es que cuando calentamos, ¿verdad? Un material y su volumen generalmente aumenta, ¿verdad? Su densidad disminuye. ¿Por qué? Porque se expande, ¿verdad? Un hielo, ¿verdad? Es que me encanta explicarlo ¿verdad? Con la parte del agua. Porque tú puedes hacer esto en tu casa, tú puedes meter un vaso de agua en el freezer y darle una lineecita, ¿verdad? Cuando vires para atrás que se congeló, se ha expandido. O sea que algo que es la misma cantidad de material, ¿verdad? La misma cantidad de masa cubriendo un espacio más grande. O sea que su densidad baja porque está spread en un área más grande. Y el hielo es el mejor ejemplo de eso. Al enfriarlo, el volumen disminuye. O sea que su densidad disminuye. Nuevamente, esto es no en todos los materiales. En el caso del agua, si así su densidad aumenta y hay materiales que sí, que dependiendo si se enfría o se calienta, su densidad aumenta, ¿verdad? Se expande o se disminuye.
So, si se expanden las moléculas, esa estructura adentro, pues la densidad se disminuye porque está a la misma cantidad, pero en un espacio más grande. Es como, ¿verdad? Como hasta, si doy un ejemplo de los hoyos negros, nosotros ponemos tener, ¿verdad? Ahora mismo, una estrella supermasiva y está lo más bien ahí. Pero esa misma masa de esa estrella supermasiva, si la ponemos en un punto muy pequeñito de unos cientos de kilómetros, pues, ¿qué pasa? Tienes probablemente un hoyo negro porque hay demasiada masa en un punto muy pequeño y hace que se colapse la tela del espacio. Y ahí se crea. Pues es por lo mismo, es la misma cantidad de materia, la misma material, pero un espacio muy reducido. Es como cuando tú tienes una bola de baloncesto y tienes una bola eh, no sé, de pelota. La bola de pelota es más pequeña, pero es más densa, pesa un poco más que a lo mejor la de baloncesto, que se ve más grande. Porque todo está condensado en una área más pequeña. So, esto explica por qué los globos, ¿verdad?, de aire caliente suben. Y, ¿verdad? Porque el aire caliente se expande, es menos denso y sube. Y porque los barcos, ¿verdad?, de acero flotan si tienen aire adentro. Porque sí, Corillo, ese es otro detalle maravilloso. Porque los barcos flotan. Porque la densidad del aire es menos que la densidad del agua. El agua es súper densa. O sea que el aire, ¿verdad? Estos barcos masivos grandotes tienen aire debajo de, ¿verdad?, de ellos. Y por eso flotan. Porque el aire no, ¿verdad? No es tan denso como el agua. No se sumerge en el agua. Qué brutal, cabrón. Qué brutal. En verdad, esto está brutal, Corillo. Y hablemos ahora un poquito como desde la perspectiva cuántica, lo cual explica un poquito de Bose y Einstein, pero quiero tocarlo de una mejor manera, dando explicación a lo que estoy hablando, ¿verdad? Y esas temperaturas, ¿verdad?, extremadamente bajas, ¿verdad? Y ahí entonces en el campo cuántico se puede entender estas cosas, lo cual usamos superconductores que los usamos de manera como enfriando un montón esas cablerías por donde pasa la electricidad y todo eso para que sean superconductores, porque es mucho más eficiente en, ¿verdad? Cuando los átomos no se pueden mover tanto y da break a los electrones a saltar. O sea, hablemos un poquito entonces del condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Un estado de la materia en el que todas las partículas se comportan como una sola onda cuántica gigante, ¿sabes? Y eso es porque se le baja la temperatura a esto, ¿verdad? Estas partículas. So, desde el nivel más básico hay cambios estructurales, Corillo, ¿verdad? En estos elementos y eso está brutal, Corillo. Así que, ¿verdad? Observado, ¿verdad? En átomos enfriados a fracciones de Kelvin. Kelvin, por si acaso, es una medida bien baja o bien alta, dependiendo de cómo lo quieras ver. Por ejemplo, cuando tú tienes 0 Kelvin, es el frío absoluto, ¿sabes? La muerte de la temperatura. 0 Kelvin se le dice, que serían en Celsius negativo 273, ¿verdad? Grados Celsius. So, Kelvin, si tú tienes un 0 Kelvin, significa que eso es el frío absoluto. So, cuando, ¿verdad?, enfriamos cosas a fracciones de Kelvin, que, ¿verdad?, sobre el cero absoluto, estas moléculas tienen un cambio brutal. O sea que a medida que la temperatura cambia, también lo hace la probabilidad de ocupación de los estados energéticos. Por ejemplo, en los fermiones, ¿verdad?, que son como los electrones, siguen la estadística de Fermi-Dirac. Pero los bosones, ¿verdad?, como fotones o átomos de helio, siguen la de Bose-Einstein. ¿Qué te dice esto? En cuestión de los bosones, que son partículas que transmiten la energía, ¿verdad? Como los fotones o átomos de helio, pues estos bosones, ¿verdad? Estos bosones se comportan de una manera diferente, como si tú enfrías algo, ¿verdad? Como los partículas que son los electrones, que son partículas de la materia. Bosones, partículas, ¿verdad?, que transmiten energía. Fermiones, ¿verdad?, como los electrones, partículas de la materia, de lo que realmente está hecha la materia. Se comportan diferentes. A un fermión, ¿verdad?, como un electrón, tú puedes bajar la temperatura, todo lo que sea, y no le va a afectar tanto como a un bosón, que si bajas la temperatura a grados Kelvin, pues se convierte casi como un blob, ¿verdad?, como un ente, ¿verdad?, medio frozen, ¿verdad?, medio congelado.
Pero ¿por qué, verdad? Se usan estos distintos estados de la materia, papi. Porque tú sabes que yo no te voy a dejar así sin explicación. ¿De qué nos vale esto, Agustín? Pues corillo, vamos allá. Y es que cada, ¿verdad?, estado tiene sus ventajas técnicas, ¿verdad? Los sólidos, resistencia estructural, forma definitiva, como para construcción, herramientas, maquinaria y eso. Los líquidos, ¿verdad? Pues la fluidez, que da una capacidad de transferir calor, refrigerante, aceites, medicina. Los gases, pues, expansión, comprensión rápida, combustible, atmósfera, industriales y propulsión. Y muchas veces el uso de un material depende de poder, ¿verdad?, controlar su temperatura y su estado físico, corillo. Así que, mano, a mí me parece súper demente que nosotros entendemos todo esto y lo utilizamos en el día a día y tú ni te das cuenta cuando se construye un puente, cuando se monta, ¿verdad? Piezas en un avión que tú te pasas viajando, o te montaste en el ferry en el barco, o hiciste la forma que tiene ahora mismo tu cadena o lo que sea. Y es entendiendo estas cosas básicas de la química y su composición estructural molecular interna, que depende mucho de su temperatura. Qué brutal, corillo. Mira, busquen las referencias también como Chem Libretext, ¿verdad? Sólidos, líquidos y Phase Transitions. También en Master Organic Chemistry pueden buscar, ¿verdad? Intermolecular Forces and Boiling Points. También en Heating Technology Sources está Shrink Feeding Equipment. En Asahi América también pueden encontrar Thermal Expansion in Public Piping. También en Pressbooks, B-Campus, ¿verdad? Thermal Expansion y study.com, Study, también, ¿verdad? Información de Thermal Expansion and Contraction. Wow, corillo, ¿verdad? Qué episodiazo, de verdad que hoy vimos, ¿verdad?, que la temperatura no solo cambia el estado de la materia, sino que estructura interna y hasta, ¿verdad?, su comportamiento cuántico. Yo creo que este episodio está demasiado de demente, de verdad que... Muchacho, tú sabes que nosotros estamos haciendo porquerías por ahí, papá. Nosotros estamos rompiendo el internet con conocimiento. Qué buen episodio, Corillo, qué buen episodio. Me encanta la química. Pero, mano, anyway, apoyen este programa, compartiendo, vayan a YouTube y a todas las plataformas, denme en seguir, que de esa manera me ayudan un montón. Hay mucha gente que me sigue en las plataformas de podcast, pero no me siguen en YouTube. Pueden ayudarme yendo a YouTube también. Hay miles de personas que me siguen en podcast y no llegamos ni a los 1000 en YouTube. Aunque no lo escuchen en YouTube, vayan y apoyennos ahí para ver si podemos hacer un cambio. También me pueden apoyar comprando mis libros en Amazon, que todos están en mis cuentas, ¿verdad? Los links de Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Twitter, Facebook, en todas esas aplicaciones por ahí. Vayan al Patreon, patreon.com /Agustín Valenzuela, patreon.com/Agustín Valenzuela. También esos links se encuentran en mis redes sociales. Mano, y ahí nos pueden apoyar. Y en verdad mis libros, saco un libro nuevo que es de Quantum Traveler, pero están libros que son de los más vendidos, que es como Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, que explico cosas como las que se explican aquí semanalmente, de una manera bien básica. Literalmente, El Universo en Arroz con Habichuela. También mis novelas y mis libros de cuentos están allá afuera. Nos pueden apoyar con eso. Y más que nada, hay cuentos nuevos a cada rato en mi Patreon y posts que no salen en mis páginas regulares. Así que, mira para allá. Ahí me están diciendo que me tengo que ir. Corillo, de verdad que gracias por el apoyo. Más que nada, algo que no les cuesta nada. Copiarme, taguearme en esto, enviarme un mensaje, díganme de qué más quieren hablar y, mano, ahí lo tienen, corillo. ¿Qué les puedo decir? Estoy leyendo un librito que se llama Errores Geniales. No me acuerdo el autor, está súper cool. Errores geniales. De todo, o sea, desde evolución, desde química, desde física cuántica, desde astrofísica. Han ocurrido muchas cosas que son errores geniales que han cambiado el mundo, ¿verdad? Desde evolución. Ahora mismo el episodio que estoy tiene que ver con la evolución, que es muy interesante. En verdad, Darwin nunca, en su, ¿verdad?, primer publicado, nunca utilizó la palabra evolución para nada. Y pues
se habla de evolución, se le da, ¿verdad?, esa característica a él. En verdad está súper cool, me gusta. Errores que cambiaron el mundo, creo que se llama. Se los voy a poner por ahí después. Anyway. Corillo, ahí lo tienen. Como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, mis amores. Bye, bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.